habla español. Y llegó la primavera y con ella todos sus colores, sus olores. Los animales de su proceso de hibernación ya están saliendo. Las especies migratorias están regresando y aparecen las abejas, los saltamontes, las mariquitas y lamentablemente para algunas personas también aparecen las alergias. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene la palabra primavera? A este respecto hay dos versiones sobre el origen de la palabra primavera, y en ambas versiones viene del latín. La palabra primavera proviene de prima, que significa primer, y vera, que significa verdor, es decir, primer verdor, en alusión al primer reverdecer de la primavera. En otra versión dice que entre los antiguos romanos existían dos estaciones, bueno, mejor dicho, dos periodos. Uno muy largo, que es lo que hoy engloba la primavera, el verano y el otoño. Ese periodo se llamaba ver o veris. Y un periodo más corto llamado hiverno o invierno. Ahora bien, el inicio, el comienzo de este extenso periodo se llamó primavera, es decir, primer verano. Luego, la parte más calurosa se llamó veranus tempus, es decir, verano. Y la parte final de este largo periodo, que es lo que hoy día conocemos como otoño, se llamó autumnus, que a su vez deriva de la palabra autus, que quiere decir crecimiento, aumento, porque este era el momento en que se recogían las cosechas. Eso en cuanto al origen de la palabra primavera. Pero, ¿qué hay respecto al origen de la primavera como tal? Los antiguos griegos tenían una muy buena explicación para esto. Y la explicación viene a través del mito del rapto de Perséfone. Perséfone era una hermosa doncella, hija de Zeus y Deméter, que era la diosa de la agricultura y de la fertilidad. Hades, el dios del inframundo o morada de los muertos, desde hacía tiempo venía observando a Perséfone y se había enamorado perdidamente de ella. Un día en que Perséfone estaba por el campo recogiendo flores, cuando ella fue a arrancar una flor, la tierra se abrió. Hades llegó con su caballo negro y se llevó a la joven al inframundo. Cuando Deméter se enteró que Hades había raptado a su hija, todo en la tierra se marchitó. Y a este respecto hay dos versiones. Una que dice que Deméter, presa del sufrimiento, descuidó sus obligaciones como diosa de la agricultura y de la fertilidad. Y la otra versión dice que Deméter, cuando se enteró de la desaparición de su hija y que la tierra se había abierto para que Perséfone se fuera al inframundo, maldijo a la tierra. En todo caso, en ambas versiones, el resultado fue el mismo. Todo en la tierra se marchitó, se acabaron las cosechas, los cultivos, ya no había que comer. Los mortales estaban muriendo de hambre. Los animales ya no procreaban, tampoco los mortales. Y Zeus, ante este panorama tan sombrío, decidió intervenir. De manera pues que Zeus ordenó al dios Hermes que trajera de vuelta a Perséfone. Pero Hades no era cosa fácil, tampoco lo era Zeus. Entonces tuvieron que pactar. Y el pacto fue que Perséfone pasara una temporada en la superficie de la tierra con su madre y
otra temporada en el inframundo con su esposo Hades. Entonces, la temporada que Perséfone pasaba en la superficie con su madre era el reverdecer de la naturaleza, y la temporada que pasaba con su esposo en el inframundo era la época en que todo se marchitaba. Y esta es la explicación que dan los antiguos griegos, no solo para el nacimiento de la primavera, sino de todas las estaciones. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista. Si te gustó, suscríbete.